días, tardes o noches, depende el horario en que estés viendo este video. El día de hoy tenemos un nuevo capítulo de Crónicas de Gratitud, con el motivo del 20 aniversario de nuestro movimiento Grupo Nueva Creación. El día de hoy tenemos de invitada a una persona que también es muy, ¿cómo decirlo?, más vieja, ¿no? Ya tiene sus muchas 24 horas dentro de nuestro movimiento de cuarto y quinto paso del Grupo Nueva Creación. Y voy a dejar que mi compañera, mi amiga, se presente. Adelante, madrina. Con apellidos y todo. No más, como ustedes en el grupo, ¿no? Bueno, a todas, buenas tardes. Mi nombre es Fanny y soy alcohólica. Hola, Fanny, ¿cómo estás? Pues bien. Bien. Sí, contenta, tranquila. Fíjate, madrina, que es lo que estábamos platicando ahorita, de que cómo fue seleccionada las personas, no seleccionadas, güey, sino que quienes vimos que podrían dar este tipo de crónicas. Pues personas que han vivido un proceso dentro de la agrupación, personas que tienen años, y pues tú tienes tu tiempo aquí. Entonces, nosotros queremos saber, madrina, para irnos conociendo, ya nos conocemos, pero los que nos ven a lo mejor no, ¿quién es Fanny? ¿Dónde son sus orígenes? ¿De dónde son sus papás? ¿Qué onda? Bueno, yo soy originaria de San Lucas Atoyatenco. Ajá. Mi papá es oriundo de la misma comunidad. Mi mamá, ella es del Ojo de Agua, donde yo llegué a casarme, ¿no? Ajá. Y pues los dos viven en San Lucas Atoyatenco. Soy la tercera de 7 hermanos. Tercera de 7. Y 2 medias hermanas, en total 9. Ajá. 9. Cuando tu infancia la viviste allá en la comunidad donde naciste, o andabas cambiando de estados, de colonias, o no? No fui errante. Yo nací, crecí y viví hasta mis 19 años ahí. Ajá. O sea, ahí fue donde te desenvolviste y toda esta situación. Sí. Oye, madrina, ya para ir viendo, o sea, más acerca de ti, cuando estabas joven, niña, pues, ¿en tu casa viste alcoholismo? ¿Había drogadicción? ¿Había alcoholismo? ¿Esos pedos? La verdad es que no lo hubo, hasta donde yo recuerdo. La única vez que yo vi tomada, pues fue a mi mamá en una boda. ¿Cómo qué edad tenías tú más o menos? Como 10 o 12 años. Ajá. Ella tomó, la sacaron cargando, ¿no? Y llegamos a la casa y eso es lo que yo alcancé a observar de mi mamá. En cuestión de mi papá no toma, pero al tiempo ya pude entender que era porque él sí era un alcohólico. O sea, ¿cómo? O sea, ¿tu papá tomó antes? ¿Mucho? Sí. Cuando ¿Tú no lo viste eso? No, nunca lo vi. Mi papá siempre trabajó fuera y tuvo un accidente en una riña. Entonces, él no puede tomar porque si toma, pues se muere, ¿no? Algo le operaron. Pero voy relacionando algunas cosas y él nos llevó a un grupo de AA donde él llegó después de ese accidente. Pero yo todavía como que no comprendía. Pues tú no te acuerdas. No, yo era pequeña. Entendemos que cuando tienen aniversarios, pedos así, invitan los AA a sus familias. Y, bueno, a lo mejor fue este pedo, ¿no? No, solo mi papá regresó se llama Chaucla de Tapia, donde él trabajaba y donde se empezó a militar. Y pequeños, yo recuerdo que nos llevó en el carro, éramos pequeñitos, 7, 8 años yo tenía más o menos. Y recuerdo muy bien que nos llevó a un lugar donde abrieron. Lo primero que me llegó en los sentidos fue el aroma a cigarro. Ya. Y estaba oscuro ese lugar. Entonces yo escuchaba que ahí había llegado y cosas así, pero no lo entendía. Ya después supe que mi papá era alcohólico, que tomaba mucho. Pero yo nunca vi ningún episodio del tomado. Solo el de mi mamá. Y pues que tomaban en fiestas. Que se tomaba en fiestas, te daban el permisito de tómale aquí un traguito. O sea, mi papá nos decía, tomen un traguito. No había como el no tomes, cosas así. No había el prohibir. Yo así más o menos viví mi etapa. Tu niñez. Oye, y en esta niñez, cuando eras pequeña, dices que eres la tercera de 7 que estaban en esa casa. Sí. Oye, ¿y qué sueños tenía Fanny en esa edad? ¿Quería hacer algo de grande? ¿Qué onda?
Yo sí quería hacer muchas cosas, ¿no? No sé por qué, pero quería hacer muchas cosas. Ujú. Quería ser enfermera militar, no sé por qué me salía esta idea. ¿No te acuerdas cuándo lo viste, ese pedo o algo así? No, yo solamente recuerdo que quería hacer eso o quería trabajar en una empresa como administrativa, ¿no? Ujú, O sea, yo me veía trabajando, no me veía en una casa. ujú. Pero pues ya, ¿no? Se da que como mi papá era policía, yo recuerdo que él me dijo, no, porque las personas sufren mucho, las mujeres más, si tú te quieres meter en esa carrera. Ajá. Entonces de ahí fue como que, pues ya no, de ahí como que ya no hubo una perspectiva de vida. Para esta juventud temprana que tú tenías, madrina, todo el tiempo dices que estuviste en esa localidad. ¿Hasta dónde estudiaste en tu escuela? O sea, ¿eras de las aplicadas o de las burras? ¿Cómo fue tu juventud, tu adolescencia? Mm, siempre fui aplicada, pero sé que por no verme pendeja, Claro. porque era una manera de que mi mamá pues se sintiera orgullosa de mí. Estudié hasta el bachiller. Ujú. De hecho, yo me casé y todavía hice un año de bachiller, pero sí traté de, Ok, queremos entender que te casaste morrilla, pues. sí, a Joven. los 19, Ok. a los Pero, 19 años. ajá, en esta situación de tu adolescencia, en la secundaria, antes en el bachiller, ¿eras desmadrosa, noviera, ya tomabas o algo así? Más bien era muy sociable. No me consideraba desmadrosa, pero sí la que movía por ahí ciertas cosas con los compañeros, que la organización, ¿no? Que casi casi levantarnos en armas y cosas así. Este, Como porro. algo así, ajá, Ajá. pero como por debajo del agua. Y ¿qué otra pregunta me dijiste? Que si eras noviera y Sí, sí fui noviera. mucho, mucho. Sí, Ujú. sí lo fui. Y también tenía una razón del por qué en mi pensamiento estaba, ¿no? Ujú. Pues no sé, te digo, ¿no? No, pues es libre, madrina, lo que quieras decir. Porque algún novio que yo tenía siempre buscaba algo y nunca lo encontraba. Ujú. Siempre les encontraba un pretexto. Ya. Entonces para mí era, no cubre los requisitos, adiós. Ujú. O sea, siempre era esperar en algo diferente en los novios que yo Tú tenía. tuviste varios novios y, oye, madrina, Sí. para esta situación, ¿tú ya bebiste o a qué edad te acuerdas tú que bebiste ya como por voluntad Mm, en esa etapa de adolescencia? Pues te comento, se podría decir que de niña el pulque. A mí sí me gustaba el pulque y el aguamiel. Mi Ajá, papá nos llevaba a Españita ya. y te digo que nos daba y pues para mí era normal. No era a morir, pero sí había como el probar y el saber. De ahí en la secundaria, que ya ves que te digo que nos somos rebeldes, por ahí alguien mete una Caribe, todos le toman, pero nunca le tomé yo, ¿no? Ujú. Entonces, pues a todos los que tomaron, como olían, pues les levantaron un reporte y yo dije, pues ya no tomé, ¿no? Ahí Ya. como que se me fue esa oportunidad de probarla. De ahí hasta el bachiller y de ahí en una salida donde fuimos a una discoteca, a Mystic. Yo, A mí me tocó Mystic los primeros días del Mystic, ¿no? Y sí fue como con tequila, caballitos. ujú. No sé, a mí me agradaron O los sea, caballitos. ¿cómo te sintió? ¿Te desinhibió el alcohol? ¿Te sentiste como, cómo fue esa Mm, situación? no era así como inhibida, Ajá. entonces pues al contrario, Ah, me ok. agradó. Y más la idea de saber que aguantaba yo, ¿no? Que no me pasaba nada y que podía seguir tomando y que no pasaba nada. Al salir de ahí, pues mis papás nos fueron a traer a mi hermana y a mí, pero no hubo un regaño, no hubo una llamada de atención, ¿no? O sea, te decía, era algo normal, como que pues no había como el, ay, niña, no tomes o no hagas cosas malas. Lo que sí que siempre mi mamá estuvo ahí, a pesar de todo, siempre estaba atrás de mí. Siempre tuvo ahí. Ajá. Sí. Oye, ¿y cómo decides esta situación de a los 19 dices? ¿Casarme? Ajá. Pues porque conozco a mi esposo. Ujú, Lo conozco a los 17, iba yo a cumplir, 17 iba yo a cumplir 18. ujú. Lo conozco, nos hacemos novios, me pide que nos casemos y al año nos casamos. O sea, yo a los 19 años yo me casé por la iglesia. No estoy casada por el civil.
Soy concubina todavía. O sea, a ver, es que yo no entiendo eso. ¿Cómo? O sea, ¿te casaron por la iglesia? Sí, me casé por la iglesia, Ajá. pero no por el civil. Y mi papá dice que lo engañé por eso, porque no me casé por el civil. Uh-huh. O sea, me dice, o sea, como que con enojo, tú me engañaste, ¿no? Pero Uh-huh. porque no me casé por el civil, solo por la iglesia. No sé si antes se podía o se puede todavía hacer eso. Yo no sabía, la verdad, desconocía que se puede hacer eso. Antes creo que no, porque pues yo me casé. Ajá. Pero sí, solo estoy casada por la iglesia. Uh-huh. Entonces, para cuando ya decides casarte, estabas joven, había situaciones o sea, había problemas en tu cantón o algo así. O sea, la pregunta va más enfocada como, ¿Por qué me casé? ¿era como para salirte de tu casa o pedos así? No. ¿O sí? Sí, ¿O cómo fue? después de analizarlo, sí, yo me salí ¿Sabes por por qué la te pregunto eso, cuestión Mariana? material. Ándale, porque el nombre del amo se ha hecho un chingo de cosas, ¿no? Sí, Pero, o sea, la pregunta era como de, porque a veces no está mal, pero hemos escuchado personas jóvenes, a latines incluso, que yo amo a mi pareja y a veces les queremos, a veces, ¿no? Pero hay una razón de por qué tener esta decisión. Entonces, la pregunta iba más enfocada. ¿Saliste para tapar un pedo, para no estar en tu casa, para... ¿Sí? pues sí, pues a través del tiempo, a Ajá. través de que apadrinas a alguien, a través de que analizas tu vida, pues te das cuenta que no fue por amor, Exacto. ¿no? En mi caso fue por la comodidad. Yo veo un nivel económico diferente, Ujú. cosas que yo quería en mi casa, no de tener riqueza, pero sí en cierto punto limpieza, espacio, organización, como que esas cosas yo las buscaba. Entonces, eso fue a mí lo que me llamó la atención, la cuestión material y pues también la cuestión sexual, ¿no? Ujú. Porque pues empiezo a tener relaciones antes de mis 18 años, Ujú. ¿no? Entonces fue así como que algo nuevo para mí, ¿no? Ya. Entonces, te casas y ¿cuánto tiempo para que tú pudieras o tú llegues al grupo, madrina? ¿Cuánto tiempo después de que te casaste tardaste para llegar al grupo? ¿O a qué edad llegaste al grupo? Yo llegué a los 29, Ujú. llegué aquí a los O 29 sea, años. digamos que ya llevamos como 10 años de casada. Sí, 10 años, Ujú. porque mi hijo tenía 10 años Ujú. y sí, llegué aquí a esa edad. ¿Cuáles fueron los problemas primordiales con los que tú llegas a la agrupación? ¿O Mm, por qué pediste la ayuda? ¿O cómo llegó más bien dicho también, cómo llegó el mensaje a tu vida? llegué sola, al final llegué sola, como dicen como los pendejos, sí, llegué sola, ¿no? Es que en esa vida Es de la terapia, ¿no? realidad, sí. El pendejo Aquí llega algo el así. pendejo llega solo, ¿no? Los que las imitan. ¿Por qué? Porque fue algo como, esto es una cadena, ¿no? Porque al final así es. Mis vecinos comienzan a vivir la experiencia y yo escucho que una hacienda, yo era lo que escuchaba. Invitan a mi suegro, después de mi suegro me parece que va mi cuñada Ujú. y después de mi cuñada Porfirio. Ujú. Pero cuando yo quise venir, yo ya estaba embarazada. Tenía como 4 o 5 meses. Ujú. Ya tenía pedos desde ahí embarazada. Pero me dijeron, no, es que no puedes ir embarazada. Y yo me emputé. Dije, pues ahora no voy, ¿no? Chinguen a su madre, no voy, ¿no? Así. Entonces, pues nació mi hija y al final yo vine cuando mi hija tenía 4 o 5 meses. Yo viví la experiencia cuando mi hija tenía esa edad. Quien me acompañó, quien me trajo a mis juntas fue mi suegro, Ujú. pero nadie me pasó el mensaje. Yo fui la que casi fue de o voy o me llevan al manicomio o no sé a dónde. Sí, por eso te preguntaba, ¿cuáles eran tus problemas que salían a la luz luego que tú viste? Tengo estos pedos. Sí, yo llego aquí porque yo decía, pues me fue infiel, sufriendo, yo venía sufriendo como víctima, toda esta parte de la soledad, vacío, tristeza, queriéndome morir, pensamientos de suicidio, cosas que ya en su momento ni retiros, ni psicólogo, porque yo fui a todas esas, Ándale, recurrí a muchas eso es cosas. lo que te iba a preguntar también, ¿no? O sea, en estos 10 años, pues, tienes problemas. Sí, No fue que hayas dejado así como que, chinga su madre, que me coman los problemas. O sea, sí buscaste de alguna manera. sí, yo no puedo decir que no funcione en esos lugares, porque eso siempre lo aclaro. A ver, el problema no fue que no me ayudara a un retiro de matrimonio, el problema no ¿Se fuiste a fue, varios? por lo menos a uno, de 3 días, sí, Ujú. casi como a los 3, 4 años creo que de casada.
Psicólogo igual, psicóloga. Terapia de pareja, terapia individual, terapia de familia. O sea, era un sábado dedicado y pagarle a la psicóloga, ¿no? Y de ahí, siempre esta búsqueda de algo más. Pero pues yo no me sentía con la libertad de hablar realmente lo que sentía y lo que pensaba. Siempre había el prejuicio de no me van a entender, ¿no? Claro. O de ilusionarte, emocionarte, como que el pequeño mejoralito que obtienes al pensar, creo que ya estoy haciendo algo por este problema, ¿no? O creo que se puede mejorar, o tal vez van a salir las cosas, ¿no? O cuando esperas en el otro, ¿no? Creo que el otro ya va a cambiar, ¿no? Y si ya va a cambiar, pues ya vamos a estar bien, como que siempre en esa espera. Entonces yo llego aquí sola, ¿no? A mis juntas. O sea, literalmente tú le dijiste a tu suegro, como ya la había vivido, lléveme. Más bien mi suegra fue la que dijo, creo que en esta semana, y dice, me acuerdo que fue un domingo, yo la viví el 7 de febrero y me decía, era su cumpleaños de ella y ella era quien iba a vivir la experiencia, pero me dijo, no, si quieres mejor vete tú. Y yo les dije, sí, sí me voy. Entonces fue así como que se dio la situación. O sea, ya habías andado como penando, como vagando, con la idea de que pues tengo estos problemas. Sí, no, yo ya, ¿Considerabas que eras tú como la víctima, madrina? yo me sentía víctima. Sentía que siempre había estado en mi casa, siempre había cuidado a mis hijos. Cuando llegas aquí ya tenías que cuántos hijos. 3. Tres, ok. Ajá. El de Ángel de 10, José Yetzán de 8 y Mayan de 4 meses. Tú vives la experiencia con 4 meses. Sí, yo la dejé de 4 meses. Incluso yo decía, ese mismo día por ahí se cayó de la carriola y yo dije, ya no voy a ir porque mi hija se cayó, ¿no? Pero pues no, no le pasó nada y entonces sí fue como, pues ya me vine a mis juntas. Sí te fue impactante para ti las juntas, toda esa situación. Tenía yo mucha soberbia, había mucho orgullo, el no reconocer, a pesar de que yo me sentía mal, pero yo no quería reconocer que tenía un problema. Las juntas, yo me sentía bien. Algo curioso es que cuando yo venía a mis juntas, podía yo dormir. Sí, O me sea, pasó. yo no me ponía así como que, como algunos comentan, ¿no? Que no duermen o que se ponen mal, ¿no? Yo era algo que me relajaba, que me tranquilizaba. O sea, Dios apaciguó aquí yo digo, no, Dios apaciguó la pinche maldad, ¿no? Porque yo estaba desenfrenada, mal. Yo escuché, me tocó escuchar a varios me dieron mis juntas, me las dio el padrino José, Ajá. padrino Eric, María de la Luz en 2 ocasiones, y era la que me ponía mal, ¿no? Sí. Porque decía, no mames, o sea, ¿cómo pudo pasar todo eso? O sea, porque me identificaba con ella. O sea, se ponía chido, me dio una chica que no me acuerdo su nombre, el padrino Lalo. Fueron varios los que me coordinaron, pero de quien más me recuerdo es de Padrino Jesús y de María de la Luz, de lo que ellos compartían. Oye, madrina, y cuando, pues ya con toda esta situación, 10 años de matrimonio, tres chavitos, ¿no llegaste a tener antes de la agrupación pensamientos de quítate la vida, cosas así? De hecho, yo llego aquí separada. O sea, yo llego desde mi embarazo, yo me había separado, supuestamente, ¿no? Porque es de, me separo, pero vivimos en la misma casa, ¿no? Simón. Y yo en ese transcurso de mi embarazo es cuando más se acrecentaron los pensamientos de decir yo me mato, ¿no? Me vale madre, yo me mato y voy a culpar a la persona y chingue su madre, ¿no? O sea, hasta pensaba todas esas cosas, pero llegaba otra parte que me decía, no, espérate que tu hija deje el pecho y ya, ¿no? O sea, como que para mí era esperar como 9 meses para que ya lo hiciera, ¿no? Pero sí estaban constantemente los pensamientos de decir, ya, ¿no? Vale madre, ¿no? Para que la vida, ya no me importaban mis hijos. O sea, yo veía a mis hijos y los cuidaba y se aplicaba realmente, yo llegué aquí con esta situación de vivir por vivir, comer por comer y dormir por dormir. De que llegue el día, trabaja, duérmete y ya, hasta el siguiente día, ¿no? O sea, que pasara rápido los días. Pasara rápido los días
no me gustaba estar en mi casa, sentía como estos estados de ansiedad y me salía todo el día con mis hijos, ahí andaba yo caminando por aquí, por allá, conmiserándome, ¿no? Victimizándome, pero al final ya regresaba y como que me sentía más tranquila o como buena ama de casa, ¿no? Me ponía a lavar un chingo, a limpiar por aquí, a mover muebles para aquí, cargaba para allá y yo decía, ¿cómo le hacía? ¿De dónde me salía tanta fuerza, no? Ujú. Pero sí tenía como que esos estados eufóricos de donde tenía demasiada, yo me sentía con mucha energía, con mucho enojo, yo quería desmadrar algo, o sea, al que se me pusiera enfrente, ¿no? O sea, pero pues mis hijos eran de como que ahí estaba nada más, ¿no? En la espera y viéndome, ¿no? Y en algunas ocasiones sí fue que les llegué a gritar, ¿no? Que sí fue así de, no mames, o sea, guarden sus juguetes, ¿no? Yo era así como de, guarden los juguetes, no los saquen, o se los castigaba y se los guardaba en una bolsa, ¿no? De limpien aquí, no desordenen, o sea, tuve mucho esa actitud, ¿no? O sea, a lo mejor no fui de decirles pendejos o de decirles groserías, ¿no? Pero sí a mi hijo el grande le rompí un palo de escoba, ¿no? En ese enojo, en esa desesperación, pues de no poder desquitarme con su papá, pues lo hacía con él, ¿no? Y la cuestión es que yo tenía una, ¿cómo se puede decir? Yo no recordaba a quién le había pegado de mis hijos. O Una sea, laguna. una laguna mental sin haber tomado. Yo no me acordaba. Ya a los años me dijo mi hijo, ¿te acuerdas, mamá, cuando me Y pegaste? tú, ay, güey, Sí. ya lo escribí, güey, ya estuvo, ¿no? No, pero sí descansé, padrino, porque dije, "Ah, ya supe a quién le di la madre, ¿no? Ujú. Y mi hijo, pues ya, me lo dijo como 14, 16 años, ya grande, ¿no? Yo sé que ya fue otra circunstancia, pero sí, por lo menos él sí se acuerda O de sea, cuando que, llegas acá, sí, podría decirse, y no en textualmente ni literalmente, güey, ¿no? O sea, cuando ya llegas acá, pues pareciera que tendrías la vida por delante, güey. Pareciera que tienes 3 chavitos bonitos, un matrimonio, estás casada de blanco, tienes una carrera, güey. Y joven, güey, 29 años, 29 años, sí. y ya te quieres matar. O sea, ya una desesperación bien cabrona, güey. Sí, y empezaba ya también los pensamientos de empezar a tomar. Ujú. Yo decía, no voy a tomar, ¿no? Pero la realidad es que mi hija nació en octubre, para diciembre yo ya estaba tomando. Ujú. Para enero yo ya estaba tomando. Y yo decía, no, o sea, yo decía, no, porque estoy dando pecho, no, pero yo ya estaba tomando. Sí. Empecé a sentir estos pensamientos me llegaban de que llegue el otro diciembre y yo me voy a poner en la madre, ¿no? Decía alguien, por ahí escuchaba, hasta cagar sangre. Y yo decía, sí, yo quiero eso, ¿no? Perderme, o sea, olvidarme de todo esto que estoy sintiendo. Y ese pensamiento estaba ahí muy constante, empezaba como a crecer. Aparte, no había nadie con quien tú sacaras tus emociones ni nada, o supongo que no había nadie. No, porque ¿cómo se iban a enterar mis papás, no? Ujú, O sea, a mis papás no, nada, ni a mi mamá, ni a mis hermanos. O ujú. sea, nada, ¿no? Ni a mi suegra, yo decía, ni madres, ¿no? O sea, era como algo que siempre, Cargaste tú sola. sí, tenía mis amigas, pero como para chismosear, para criticar de las demás. Y cuando estuvo esta situación, pues para victimizarme, ¿no? Miren, pobrecita, ¿no? Ujú. Fue Es culero. cuando llegas a la agrupación y que doña María de la Luz, la coordinadora, empieza a destapar, te das cuenta, "Ah, cabrón, pues sí, no estoy tan bien, güey, ¿no?" No, yo decía, no, sí es cierto, sí es culero. Por lo que ella compartió, sí es cierto, sí, ellos son los malos, ¿no? O sea, Sí, eso güey. era lo que yo pensaba cuando yo la escuchaba yo compartir. Ujú. Y Ay, ya cuando llegas a tu experiencia, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Tú la viviste en qué hacienda? en el Espíritu Santo. La mejor hacienda que hemos tenido. Sí, de hecho, hace como unas 2 semanas, mi hija fueron a un cumpleaños por ahí, por Españita, Ujú. y dice, mamá, yo ya conocí la hacienda. Le dije, ¿cuál? Dice, dicen que esa es la hacienda donde ustedes van. Dice, está muy fea, mamá. Y yo, no, hija, ¿cómo crees? Está Es mejor. nuestra hacienda. Sí, sí, sí. Dice, pero no se ve que trabajen, mamá. Le digo, no, sí trabaja, ¿no? Ujú. Pero sí realmente, a lo mejor no es tanto el decir que haya sido la mejor, pero es la que nos dio la esencia, ¿no? Ujú. De lo que soy, ¿no? O de lo que somos. Yo a lo mejor tengo muchas ideas, ¿no? Pero por lo menos para mí Espíritu Santo es la hacienda donde nací. Eso es para mí, ¿no? La hacienda donde yo nací. Entonces, vives la experiencia en Espíritu Santo. Y Sí. ¿cómo fue tu experiencia? Pues estabas joven todavía, ¿qué pedo? Ujú.
Hay muchas cosas que al tiempo voy entendiendo, ¿no? A veces nosotros padrinos queremos darle significado a los ahijados, ¿no? De muchas cosas, pero creo que el que tú vayas entendiendo cada uno de los detalles que fueron pasando, te van dando esta parte de saber por qué estás aquí, ¿no? En mi caso, yo recuerdo que por cierto traje a una amiga pez. En esa misma experiencia me jalé a mi compañera, veníamos las dos, o sea, pasé el mensaje de a dos, ¿no? O sea, cuando tú vives la experiencia de La traes... vive también mi compañera, porque cumplía años el mismo día que yo. Éramos muy amigas, ¿no? La respeto y la quiero. Y yo me la traje a las juntas porque yo tenía miedo. Entonces la empecé a invitar y ella en apoyo, ¿no? Emocional, vivió la experiencia conmigo. Pero nunca hablamos, nunca, o sea, creo que cada quien estuvo en su rollo. Entonces, pues ya yo llegué aquí, porque al pasar por mí a las juntas, pasábamos también por ella. O sea, era como que dos llegábamos aquí. Llego aquí, te decía, no, como que yo no me veía venir, ¿no? Eh, pero llegué con mis cosas. Yo soy muy impaciente. A lo mejor no lo saben y no se dan cuenta. Yo soy muy desesperada, muy impaciente, tengo mis razones, pero sé que hasta en esta parte fue donde Dios obra. Sí, porque te repetía, yo ya dormía y me sentía tranquila. Llegué, observé a una compañera de trencita, ¿no? Que ya no está. Nos colocamos aquí en la sala. No me enojó que no nos sentáramos. Yo creo que ni había comido, o sea, hubieron muchas cosas que no me importaron. Nos subieron al autobús, intenté como dormir un poco. Cuando llegamos a la hacienda, lo que sí recuerdo que cuando nos bajan del autobús, quien me recibe es el padrino Rubén. Y efectivamente, yo lo recuerdo a él gordito, con su gabán y su sombrero. Y ahí paradito, ¿no? Esperándonos. Hacen la fila y al caminar hacia la hacienda, yo recuerdo que volteé a ver el cielo. Pero para mí fue un cielo opaco, triste, vacío, ¿no? Y algo en mí me dijo, mira el cielo. Y yo lo observé. Y ya, cuando fuimos entrando, nos hicieron la revisión, no tuve problema. ¿Recuerdas de esa experiencia quién fue el que te coordina? Y me parece que fue el padrino Eric. Y este también es algo muy curioso, porque el padrino Eric me conoce a mí desde mis 13, 14, 15 años más o menos. Pero yo nunca supe que era él. O sea, por aquí nunca me pasó que era él, ¿no? Yo escuchaba su voz y también la voz que se me quedó muy marcada fue la de mi padrino, porque pasó a compartir en sexual, en varias preguntas, ¿no? Pero siempre se me quedó la voz marcada de él. Entonces nos pasaron a la sala, yo era la 26 más o menos me acuerdo, pero sí éramos como 40 más o menos. En los tablones, no me incomodó, yo recuerdo que puse mi cobija, me senté y desde el momento que yo me senté, yo no me volví a parar. Yo recuerdo que pasaron las preguntas, se me fue muy rápido la noche, yo escribía, nadie se me acercó a apoyar, pero porque no quisieran, porque yo no paraba. Tuyo, exacto. Sí, no paraba. Yo no me di cuenta si salían, si entraban, yo solo sabía que estaban pues atrás de nosotros, hasta que pasó toda la noche. No tuve frío, soy muy friolenta y muy dormilona, mis miedos. Estuve ahí sentada, escribiendo. Te repito, no, como que hubieron cosas que yo no me di cuenta que pasaron. El tiempo se me fue rápido. Por la mañana nos sacaron a desayunar un tamal. Yo recuerdo que salí, me lo comí, pero con esa, no sé, como un descanso, pero al mismo tiempo como una aflicción, porque pues todavía no terminaba eso, ¿no? No hablé con nadie, ahí estuve. En ese momento, cuando vas a la hacienda y toda esta situación, quiero también entender que pues, tú dejaste una niña de 4 meses, ¿no? O sea, como que ya si buscabas ayuda, no te fue tan importante, o sea, no que no quieras a tu hija, sino que en ese momento era importante lo que nos habían dicho desde que llegamos. Tú deja todo y sálvate, chingue su madre.
Sí, que después mi padrino me dijo algo, Ajá. que valga la pena los 3 días que estás dejando a tus hijos y a tu hija. Y yo así como que eso sí me impactó, ¿no? Yo sé que se había quedado con mi suegra y solamente supe eso, ¿no? Que la había dejado. Es que a veces lo que decía, no recuerdo si fue en una plática de una crónica o creo que alguien me lo platicó en esta experiencia. De hecho, ya me acordé, alguien me lo platicó en esta experiencia. De hecho, estaba haciendo, Carlos, Porfirio y yo, y hablábamos de eso, que a veces no es tanto todo el inventario ni la experiencia, o sea, que sí es válido y todo, pero a veces vas a un apadrinamiento solo por una palabra. Y eso es lo que como que te acomoda el pinche engrane, güey, ¿no? A Sí, veces vas solamente para sentarte con alguien y que decirte, oye, güey, deberías de copiar la actitud de tu papá, que es más chida que la de tu mamá. Oye, güey, deberías de dejar esta relación porque te está pasando este pedo. Y deberías de atorar ese trabajo, ¿no? Entonces, a veces hay palabras. ándale, Marina, hay frases como esta de Sí, que valga la pena. Y me imagino que ya después las seguiste empleando para los apoyos, o sea, voy a venir a apoyar, pero apoyar, estoy dejando a mi familia, güey, sí, ¿no? sí, o sea, no me vengo a hacer pendeja, ¿no? Exactamente. Bueno, esa es otra parte, pero sí también es algo que yo digo, no es que no venga a ser amigos, ¿no? Ujú. Porque a veces en la hacienda como que ha habido esa parte de que piensan que ando emputada o que hago enojada, pero creo que no es eso, sino que para mí me enseñaron que cuando tú llegas a la oficina, a la sala, es con la seriedad, Ujú. no andar jijiji, jajaja. Entonces, esa parte por mucho tiempo yo era de, no te rías con nadie, no tienes por qué, ¿no? O sea, entonces esa parte era como que, pues qué mala onda, ¿no? Qué mamona o qué culera. Entonces, cuando terminaban las experiencias, yo ya les decía, no, es que no es que no me quiera reír o no me caigas bien, Sino que yo vengo a otra pero cosa, güey, ¿no? no vengo, ajá, en ese momento yo no vengo a agradarle a nadie, vengo a servir, a hacer lo que me toca, ¿no? Entonces, ha habido muchas cosas que a mí me han marcado, mismas que la gente de tiempo aquí me ha enseñado. Yo las he aprendido por la gente de tiempo, no porque sea yo así como que la chingona, no. El haber entendido el significado y el por qué, ¿no? Porque ahorita pues ya ves que quieren que todo les digamos y les resolvamos, ¿no? Y es de, no, pues lee y aplícate el programa y lo vas a entender. Entonces sí estaba como en esa cuestión este, de a lo mío, ¿no? A escribir. Entonces vives la experiencia, pasa lo que tiene que pasar, de la hacienda, sin entrar en tanto detalle. Te quedas en el grupo luego, fuiste a apoyar, porque me estás diciendo que tú llegaste ya separada. Entonces, Sí, ¿qué pasó ahí en esa situación? yo era sabadeña Ujú, y me empezaba a hacer sabadeña porque me emputaba, ujú. ¿no? Yo decía, no mames, no saben por qué llego los sábados, ¿no? Era Simón. como que entiéndanme. Pero hubieron varias cosas que tuve que ir entendiendo. Una, eh, que yo no sabía que ella se iba a apoyar. Y no porque mi padrino no me lo hubiera explicado, igual sí me lo dijo, pero no le puse atención, ¿no? Yo solo escuchaba que otra vez hay que ir a apoyar y que anótense y que su aportación y yo. Pero venía de esta parte de que como mi suegra no había vivido la experiencia Ujú. y mis suegros, o sea, los que la habían vivido no se habían agrupado, como que no entendían esta parte de venir, Ya. ¿no? Entonces era como, yo quiero ir, ¿no? Siempre estaba como que quiero ir, ¿no? No contaba con Porfirio porque pues él estaba en su pedo. Entonces pues mi hija pues estaba chiquita y de pecho. Yo empecé a venir a apoyar cuando mi hija tenía como 7, 8 meses, pero llegaba yo los sábados. O sea, ya fuiste como a los 3, 4 meses de que viviste la Ujú. experiencia, empezaste a ir a apoyar. Sí, yo sentía la necesidad, yo decía, no por la terapia, yo decía, es que yo quiero ir, o sea, yo necesito ir. O sea, digamos que en estos 4 meses te seguiste agrupando, venías a las Sí, juntas. yo Ajá. traté de venir en medida de lo que yo podía, Simón. trataba yo de venir. O sea, yo durante las juntas, todo el día trataba de que mi hija no se durmiera. Y cuando yo llegaba aquí a la junta, me sentaba hasta atrás y la tenía yo con un zarape dormida. Ujú, Muchos no se dieron cuenta que yo traía a mi hija, ujú. porque mi hija no hacía ruido. Yo la tenía yo dormida. Y así fueron varias, hasta que nos dijeron que pues niños ya no, ¿no? Pero ya mi hija ya había crecido, ¿no? Qué Entonces bueno, mi hija güey. ya había pasado ese proceso ahí Ajá. en los brazos, ¿no? Entonces, Entonces empiezas a ir los sábados a la hacienda. sí, yo llegaba los sábados, Ujú, andaba yo aquí rogándole a la madrina Raquel, ¿no? Porque en ese tiempo pues yo no me llevaba muy bien con ella o no la conocía. Y ella venía, yo recuerdo que venía por el mercado, ves que salen por cosas que les faltan. ujú. Y yo recuerdo que me decía, pues te veo aquí a las 9, ¿no?
Yo, sí, aquí está bien chinga, ¿no? Sentadita a las 9. Una vez ya me iba a dejar. Yo vi que pasó y se regresó, dice, si no te veo, no te llevo. Y yo, pues bueno, ¿no? Así pues, estuvo espantada. Y de ahí otras veces yo agarraba, me iba a la central, agarraba la Españita, yo llegaba a la carretera de ahí y caminaba. Yo solo sé que llegaba y decía, Diosito, cuídame. Y empezaba yo a caminar, muchas veces lo hice así. Y a veces me decían que no lo hiciera, ¿no? Pero decía, pues es que nadie se va los sábados. Y llegaba yo los sábados a apoyar. Yo empecé a ¿Te apoyar. pesaba ese pedo o no? ¿De llegar los sábados? Porque quería como vivir el proceso de llegar desde el viernes. Pero pues no se podía. Trabajaba mi hija y pues mi suegra era como que pues una noche sí te la cuido. Entonces pues ya yo llegaba los sábados, pero pues yo llegaba y no tenía yo sueño. Me decían, vete a dormir y yo me iba a la cocina o me ponía a servir café. O sea, yo no me sentía como que vete a dormir el sábado, no, yo sentía que tenía que hacer algo más, que no podía hacerme pendeja, lo que yo te decía, Claro. ¿no? Y eso, llegaba yo a lo que me dijeran. Cuando ya llegas a la agrupación y te empiezas a quedar, ya estamos hablando de 1, 2, primer año, primeros 2 años. ¿Qué servicios desempeñabas o no agarras servicio hasta qué tiempo o cómo fue tu proceso? No, sí, tuve un año de cafetería. Ujú. Primero tuve cafetería 3 meses viernes, luego los sábados, pero más o menos tuve un año de cafetería. Llegaba yo, ¿no? Emputada a lavar las tazas, a barrer, a trapear, ¿no? Decían, aquí ven cuando estés emputada. Y realmente sí, era algo que, no emputada porque estuviera enojada con mis hijos o algo, pero siempre había como que esa energía de más en mí pues para sacarla, ¿no? Entonces, tuve el servicio de cafetería, viernes y sábado, ¿qué otra cosa? Y de ahí, pues, en la hacienda, nada más. Oye, en ese proceso de lo que me estás platicando de tu estancia al principio en la agrupación, ¿pudiste pasar el mensaje a tu familia? ¿La vivió alguien de tus papás la vivió? ¿O solo te mantuviste tú sin invitarlos a esto o algo así? Mm, en el transcurso, antes de que yo la viviera, la vivió mi hermana menor, mi mamá y una cuñada. O sea, que eso ha sido primordial para mí. Ujú. O sea, la han vivido. De ahí fue algo que me mantuve constante trayendo escribiente. A veces era gente de amigos o que me recomendaban. Pero sí, traía gente, no sé, traía gente y mi escribiente, mi escribiente. Yo creo que así como 1 o 2 años, como tú dices, traer a alguien, traer a alguien, traer a alguien. Casi no, familiares míos no eran. Ujú. Mi mamá no se agrupó por problemas de los pulmones. Pero ella sí la vivió tu mamá, ¿no? Sí, antes Ujú. que yo. Ujú. Mi hermana, después de que yo la viví, se fue. Creo que se casó, no me acuerdo. Y de ahí invité a mis hermanos, pero pues decían que ellos no, ¿no? Llegué a invitar a mi papá y él me decía, ¿y puedo ir a contarles chistes? No, quiero pensar que eso hacían en su grupo anterior. Yo le decía, sí, papá, pero después de que la vivas, ¿no? Mi papá siempre el pretexto era que estaba trabajando, que tenía trabajo, y sí trabajaba, ¿no? Tomó una junta nada más, y de ahí lo que él me dijo fue, ¿sabes qué, hija? Qué bueno que tú estás en ese grupo, pero ya no me invites. Yo no, no creo vivirla, no creo ir a tu grupo porque yo he sido muy malo. Dice, he hecho muchas cosas malas, dice, y no creo que pueda yo cambiar o ser bueno. Así fue lo que me dijo, sí me impactó, ¿no? Dice, ya no, dice, yo hice muchas cosas. Y eso sí me quedó así como que impactada. Ya no le volví a insistir y cuando se jubiló yo dije, este es el momento, ¿no? Para invitarlo. Pero de igual como que no está en contra, nunca me ha reclamado. Pero tampoco me dice, llévame. Ujú. Él toma una junta y nada más. Oye, también entiendo que por mucho tiempo tus chavitos se pegaron a la latín. ¿Cómo fue ese proceso de ser una mamá de unos alatines? Ah, bueno, para empezar, de que sí es un grupo de ayuda, pero que son mis hijos, ¿no? Que Qué quien buen, educa qué buen pinche son punto mis estás hijos, tocando. Ajá. ¿no? Sí, sí, Es sí. grupo de ayuda y son mis hijos. Al inicio
Mi hijo, pues el mayor Ángel, tenía 10 años. Me daba miedo. Yo pensaba, ¿qué le van a hacer, no? Le van a hacer algo malo, ¿no? Por lo que escuchas, que comparten y de todo. Sí, bueno. Pero siempre estuvo como que la invitación, ¿no? De a latín. Entonces, y trajimos a mi hijo. Yo recuerdo que incluso Porfirio me dijo, no vayas a pensar que te pida perdón, ¿eh? Porque a latín es diferente. Y yo así de, ajá, ¿no? Pero muy en el fondo había escozor, porque mi hijo iba a escribir cosas de nosotros, porque eso nos explican en las juntas. Va a escribir de ti. Y yo decía, o sea, sí es cierto, va a escribir de mí, ¿no? Entonces Por eso la pinche importancia de que los papás de los alatines, o sea, padrín, ni hablen su neta, güey, porque imagínate todo el tiempo aparentando que vives de una pinche manera y llega tu hijo y te empina, y no es cierto, güey, no es cierto, cabrón. Sí, o sea, entonces ese era algo que a mí me causaba escozor, saber que iba a hablar de mí. Pero lo que sí te puedo decir, porque mis 3 hijos son alatines, que nunca he sido chismosa ni metiche con sus padrinos. Si el padrino les dice, los orienta, yo nunca he dicho, tu padrino está equivocado. O te voy a acusar con tu padrino. Porque incluso por un tiempo que ellos empezaron a venir a apoyar, porque ellos han apoyado a Latín. Hay gente que no los conoce, no los ubica, y no es algo que diga, ay, ¿por qué no? No, porque también creo que ellos han entendido esta parte de que no venimos a vanagloriarnos ni a ser alguien, ¿no? Ellos saben que servir es servir, ¿no? A veces las palabras que mi hija, Mayan, dice, me impresionan, ¿no? Porque siempre ha sido, tengo que ir a regresar lo que alguien hizo por mi mamá. Y son cosas que dices, una niña de 12 años que te diga eso, 10, 12 años que te diga eso, o sea, que lo comprenda, que lo entienda, ¿no? De que a veces me han comentado, es que nosotras vemos que se acerca y platica y les habla y les dice y les comparte, y yo, o sea, son cosas que a mí me impresionan, ¿no? Porque tampoco voy a decir, me ha visto apoyar, ¿no? Pero sí ha sido un proceso en el cual yo también tomé la decisión por un tiempo de no venir a apoyar a Latín, pero no por mi, ¿cómo se puede decir? Por ser muy buena mamá. No, porque soy culera. Porque sé que en el mismo latín quiero controlar, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué haces? Siéntate aquí, proteger, cuidar, tápate, ¿no? Siéntate. ¿Por qué no les han dado de comer? Soy metiche, ¿no? O sea, me gusta chingar la madre, ¿no? Y más con mis hijos. O sea, pórtense bien, párense bien, ¿no? Agarren la Biblia, hagan oración. O sea, yo soy así. Entonces yo dije, no, dale su chance, su espacio. Sí, de alguna manera también mis sobrinas vienen y digo, porque si no van a estar, pues dejan de tener su propia esencia ellas, pues mejor que apoyen como quieran, ¿no? Dije, pues ahí que los corrijan. Entonces, ¿sí fue algo difícil al principio o en un tiempo ser? En algún tiempo vine a apoyar porque ellos me decían, mamá, ¿no vas a ir? Y yo, sí, como que era el apoyo, ¿no? De aviéntalos, ¿no? Al ruedo. Y ya que ya estaban, fue así como esta parte de decir, no, ellos necesitan moverse, ¿no? Que descansen un poquito del pinche cuchillito, ¿no? Entonces sí fue como dejarlos y que ellos caminaran, que ellos conocieran esto. Ángel, me parece que vivió el mismo programa, porque así debería de ser, los bota, ¿no? O sea, llega el momento que pues ya tienen que estar en la de grandes. Y no porque hayan hecho mamadas. Y si las hicieron, pues ni modo, le digo a mi hijo que me llegó a decir, ¿no? Sentados aquí en la sala, mamá, es que ya cambió mi estigma, ¿no? Digo, ajá, y lo escuché. Tú has sido mi padrino, tú me escuchaste cosas de mi hijo. Y me decía, es que ya soy alcohólico. Digo, ¿y luego? Dice, no, pues es que ya soy alcohólico. Pues sí, hijo, ya te chingaste. Le digo, por pendejo, le digo, porque creo que te hablamos y te habló el grupo. Sí, mamá, tienes razón. O sea, no es algo que yo me duela, me lastime, el que vea yo a mis hijos en el grupo, porque también esa parte la entendí. Sí. En algún tiempo el pensar, mis hijos no tienen que llegar a un grupo. O sea, a pesar de que eran alatines, era de, no tienen por qué estar en la de grandes. No, ellos no tienen que estar aquí, ellos tienen que salir, ¿no? Triunfar. Y en alguna plática con el padrino José, pudimos platicar esta parte de los hijos. Y fue así como que el clic me tronó la avellana. Y dije, es cierto. O sea, ¿y si ellos llegan aquí, cuál es el problema? O sea, sí, la intención es que, pues que se vayan, ¿no? Que triunfen, que viajen, ¿no?
pero ¿y si llegan aquí, cuál es el problema? Al final es un barco seguro, ¿no? Entonces, en mí como que cambió esa perspectiva, no para tender mi camita y decir, ah, bueno, pues ni modo, no, sino saber que era su proceso y que al final nosotros como familia lo hemos dicho y yo así lo pienso, ¿no? Mis hijos han mamado cuarto y quinto. Mis hijos son cuarto y quinto. Porque a veces hay conflicto con la cuestión religión. Y no es que estemos en contra de mis suegros, pero vamos más allá. Entonces mis hijos han entendido que no es pelear con sus abuelitos, ¿no? Porque es que no los vemos hacer oración. No van a misa, ¿no? Porque ese es como su reclamo, ¿no? No van a misa, no hacen oración. Y yo así de, mis hijos, ay, si supiera mi abuelita, yo, pues sí, pero no lo va a entender. La otra vez le dije a una persona, ¿no? Si vieran que tu hijo es cadenero en la hacienda, güey, haces Sí, tus ¿no? cadenitas, ahí están Sí. cadeneando. ¿No? Entonces son esas cosas de las que yo yo digo gracias porque existe el grupo, ¿no? No comparo, pero sí puedo ver la calidad de vida en la familia, ¿no? Porque si lo comparas, es una mentira que digas que no. Y lo veo ahora, ¿no? Porque en alguna ocasión mi papá no sé qué me decía, y de mis hijos. Entonces yo le dije, papá, mis hijos han sido groseros contigo, te han molestado, te han ofendido. No, hija. Digo, bueno, mis hijos nunca van a tener esas actitudes contigo. Siempre te van a respetar. Y si algo malo están haciendo, dímelo. Le digo, ¿y eso, papá? No es gracias a mí, es gracias a que estamos en un grupo. Y como que mi papá se quedó más calmado, más tranquilo. Digo, si mis hijos no toman, porque siempre ha sido un debate esa parte en la familia, ¿no? De la que, un traguito, les estamos dando juguito. O sea, siempre como que habían querido darles de tomar. Al principio, pues sí, yo me imputaba y era de no. Pero al tiempo, mis hijos fueron de, no, o sea, no queremos. Sí, ya lo decidieron ellos también. Ajá. O sea, como que esa parte, te repito, yo sé que a lo mejor lo han hecho, lo han tomado, pero en esta parte para con mi familia es algo que sí hubo como que esa situación. Te decía, pensaban que lo sobreprotegía, no, simplemente le decía, solo respeten, ¿no? Esta parte de que, pues el alcohol en nuestra casa, pues no. Entonces te digo, toda esta parte del proceso de la ley, cuando mi hijo vive la experiencia, fue así como, no es que me sintiera mal y triste, no, al contrario, yo me sentí contenta porque sé que hay cosas que no vamos a poder contarle a los demás. Claro. ¿No? En muchas ocasiones que tuvo detalles conmigo, siempre me expresaba, son cosas mías, mamá, no son ustedes. Igual y sí, ¿no? Algunas cosas de nosotros. Y esa parte es donde yo siempre entendí que habrá cosas que nosotros no podamos resolverles. Pero siempre ocupé esta palabra. Mira, yo pienso esto, pero no me hagas caso. Apadrínate con tu padrino. Entonces, cuando se apadrinaban, llegaban y me decían, sí, mamá, tienes razón. No me sentía así como que, ay, a huevo, gané, ¿no? Pero sí era la parte de decir, de sentirme respaldada a mi palabra, ¿sí? O sea, que la confianza o el que le tuvieran a su padrino respaldaba mi palabra, ¿no? De decir, corrobóralo, cerciórate, platícalo con alguien más. Como que siempre fue esta parte para mí de darle respeto a los padrinos, ¿no? Porque te soy honesta, a lo mejor había padrinos que decían, no mames, ¿cómo ese padrino, no? Sí, pero ese padrino que a lo mejor te cae mal, porque sus actitudes, no lo sé, pero es el que está padrinando a tus hijos, ¿no? Y es la parte de decir, pues, bendícelo, Señor, ¿no? Y es la parte donde nos damos cuenta que entre todos lo necesitamos, güey. Hay gente, no sé si en el grupo, güey, si lo hay, que está sufriendo muy cabrón. Hay gente que piensa que puede solo y que no, y que tiene la capacidad o la interesa de juzgar a los otros padrinos. Y esto está perdida una persona así, güey, que esté juzgando constantemente. Sí. Porque en algún momento esa persona va a ayudar a los tuyos, güey. Sí, o sea, aquí en el grupo nunca sabes cómo se van a mover las cosas. Sí, cabrón, está cabrón. O sea, no es que los espantemos, ¿no? Pero Claro. las cosas se mueven por algo y te permiten cerrar círculos con las personas, si tú así lo quieres, ¿no? Pero sí ha sido esta parte de respetar a los padrinos de mis hijos
de escucharlos, ¿no? De llegar de sus experiencias y que digan, hoy me tocó apoyar a una niña, hoy me apoyé esto, ¿no? De mi hijo, pues hoy me tocó dar indicaciones, hoy me tocó esta parte, el escucharlos, qué bueno. Llegar a las 11, 12 de la noche, los cuatro, porque Porfirio comúnmente siempre es de dormir temprano porque se cansa y eso, pero de llegar y empezar la guaguara. ¿Y cómo es? O sea, sí, con una energía, con un ambiente así como de qué chido, ¿no? O sea, de no tenemos sueño, de vamos a platicar, o sea, estas cosas así que tú dices, o sea, esa armonía, esa unidad como familia, o sea, es de esto, Okay. o sea, son las bendiciones. Oye, y para todo este tiempo que llevas en la agrupación sirviendo, dices en la hacienda, porque en algún momento ya te pudiste acoplar bien los viernes y todo ese pedo, ¿no? Sí. Por lo de tu trabajo y eso. Todo este proceso de tus hijos, del servicio de tu esposo y tuyo, ¿para qué te prepararon? O sea, ¿qué proceso tuviste qué proceso fuerte durante la estancia en la agrupación te preparó todo este servicio? ¿Qué proceso fuerte has vivido dentro de la agrupación? Uh-huh. He vivido muchos procesos, ¿no? Pero a lo mejor el más fuerte es cuando encuentro mi trabajo, ¿no? Cuando se me da mi trabajo y es algo que pues a mí no sé, son muchas cosas, pero lo que recuerdo es que tú me apadrinaste y yo lloraba, ¿no? Por ese trabajo y me dijiste, no te preocupes, tú vas a trabajar en el gobierno. Esas fueron tus palabras, ¿no? Y yo decía, ¿cómo voy a trabajar o sea, pues dudas, ¿no? De lo que pueda pasar. Se da nuevamente una separación misma de lo que vivíamos. Yo no culpo al programa, ni madres, ni a la gente, misma de nuestras circunstancias. Y se da esta situación del empleo, de tener que irme lejos. Y es donde aclaro que también el grupo no te va a decir qué hacer. El programa te lleva a que decidas, que formes el carácter y que enfrentes tus circunstancias. Entonces recuerdo que mi padrino ayer me dijo, decide, ¿no? Y yo dije, sí, el trabajo. Era irme un año. Cuando yo me siento a platicar con mis hijos y es algo que empiezo así como que a embonar muchas cosas se embonaron. Yo me siento a platicar con ellos, estaba Porfirio, mi hija, mis hijos, y explicándoles esta situación, que yo me iba a ir. Cuando yo les expreso pues que me iba a ir, que necesitaba de su apoyo, mis hijos me empiezan a hablar y me dicen, mamá, tú vete, ya nos has dado mucho, es momento de que ahora nosotros aprendamos a vivir sin ti. O sea, yo me quedé así escuchándolos. Tú siempre has buscado ese trabajo, me decía mi hijo el grande. Yo te he visto llorar porque no pasabas el examen. Y el otro, sí, mamá, tú siempre has estado, siempre nos has apoyado. Mi hija, la pequeña, sí lo sintió un poco porque iba a entrar a la secundaria. Pero yo decía, nosotros necesitamos vivir sin ti, necesitamos aprender a resolver, o sea, muchas cosas empezaron a hablar. Yo no me sentí con culpa, es algo que tal vez algunos digan, ¿cómo que no te duelen tus hijos? Yo me fui en paz, me fui tranquila, porque pues mi hijo 20 años, o sea, 20, 18, o sea, siempre estuve con ellos, siempre practicando el programa, hablando, dialogando, escuchándolos, resolviendo, enfrentando problemas, porque los hemos tenido, pero yo me fui en paz, ¿no? Porque dije, ya estuve, ya hice, ¿no? Mi hijo siempre que bailaba, yo iba a todos sus bailes y hasta Porfirio me decía, ay, ¿vas a ir otra vez? Y yo, sí, mientras pueda y mientras viva voy a ir a lo que necesite. Cuando yo me voy, mi hijo se graduó, yo no pude estar, no me dieron permiso de su graduación de Ángel, solo vi las fotos, ¿no? No es que te diga, ay, me siento mal y lloro, no, porque pude ver el esfuerzo de todos, ¿no? Y su esfuerzo. Irme, vivir, enfrentarme a hacerme responsable de mí. Yo le decía a Dios, necesito algo más, ¿no? Necesito vivir, hacerme responsable de mí, convivir con la gente, ¿no? Ver que el mundo no es como uno piensa a veces, muy pequeñito,
porque pues al final era mi familia y mi grupo, ¿no? Mi sociedad. Entonces se toma la decisión, me voy, viajar cada 8 días. Yo siempre pensaba, a mí me gustaría viajar, ¿no? Ten Sí, cuidado con lo que pides, güey, ¿no? sí, y yo decía, me gustaría viajar. O sea, yo siempre tuve sueños de que yo volaba por montañas. Siempre estaba loquita, ¿no? Entonces, cuando llego a este lugar que son montañas y montañas y recorres y recorres, pues sientes como tu alma se tranquiliza. Yo así me sentía. Yo fui feliz en ese trabajo. Tampoco es decir, ay, lo extraño, quisiera regresar. No, me dio y viví, absorbí, respiré, me deleité de todo ese paisaje. ¿Durante un año no viniste al grupo o venías de vez en cuando? No, todo el año vine a las haciendas. Yo no falté en ninguna hacienda. Eran 2 días, 2 fines de semana en mi casa y uno en experiencia. Y en algún tiempo tuve que tomar la decisión de no venir un fin de semana. Pero yo llegaba de allá directamente a mi casa, cambiarme, irme a la experiencia. Y de ahí, de la experiencia, yo ya no regresaba a mi casa, era irme directamente Al trabajo. al trabajo. Al trabajo. Y así, estando un año completo, porque yo necesitaba la agrupación. Yo llegaba y me dijeron, fórmate primeras, no hay problema. Yo me formo primeras. A mí me gusta esto, ¿no? Sí me dolía no poder apadrinar seguimientos y se lo decía a mi padrino, me duele, o sea, me duele mucho, ¿no? Tuve la oportunidad de que se dio un apadrinamiento, pero pues en mis oraciones yo le decía a Dios, ¿no? Sí, sí me duele, pero tú sabes, ¿no? Y como que ese apadrinamiento me confortó y ya después así me la pasé un año, viajando con mi maletita, ¿no? Corriendo ahí en la capu de un autobús al otro. Me divertí, o sea, cargar cosas, regresar con cosas, ¿no? O sea, fue algo interesante, pero muchas de las bases me las dio el grupo. Muchas cosas para resolver, miedos, dedicarme tiempo para no caer en el ocio, no sé, disciplinarme en leer, en tener que hacer ejercicio, salir a caminar cosillas, ¿no? Porque al final pues yo estaba sola, ¿no? Y pues no hacer pendejadas. La verdad es no hacer pendejadas porque algo dentro de mí decía, no, estás para esto, pues si no eres una chamaca, ¿no? O sea, era vengo a hacer mi trabajo, me gusta mi trabajo, conocí mucha gente, hice buenas amistades, me mandan mensajes mis alumnos y todo, entonces dije, voy a dar lo que tengo que dar. Si este es el lugar donde tú me quieres, Dios, aquí voy a estar. Y sí, disfruté esa parte de estar ahí. ¿Para qué otro proceso te preparó la agrupación, la estancia y el servicio? La estancia, O sea, ¿qué otro proceso durante tu estancia y todo el tiempo que tienes en el grupo? Todo el tiempo que tienes en el grupo, ¿qué otros procesos dolorosos has vivido? la muerte de mi hermana. ¿Fue fuerte o cómo fue? Ah, yo nunca me gusta, eh, no me gustaba ver a un muerto nunca, por cosas de la niñez. Ah, tuve la oportunidad de, antes de irme, un año trabajar con ella. Sí. Yo la dañé. Entonces, siempre desde que yo llegué al grupo busqué buscar como que esa enmienda, ¿no? Y cuando, antes de irme, viene la pandemia, trabajé con ella, pude lograr ese contacto con ella. Muere su esposo cuando yo estoy allá, no pude estar con ella cuando lo enterraron y demás, porque a los 8 días fue experiencia, yo me fui experiencia. Yo vi a mi hermana 15 días después de que murió su esposo. Yo llegué a verla a su carnicería sola, yo abracé a mi hermana y sentí como lloraba un niño en mí, ¿no? Y yo recuerdo que le dije, hermana, no pude estar, ¿no? Pero estuve haciendo oración por ti. Y recuerdo que ella me dijo, sí, hermana, yo lo sentí, ¿no? Y sí me quedé así como que impactada, ¿no? No sé de qué manera haya sido. Empieza su deterioro, ya ella tenía como que una enfermedad, ¿no? Yo sé que fueron sus decisiones, su vida y cosas demás. Invitarla, la invité, ¿no? A lo mejor hasta caer en la necedad y enojo porque no quería vivir la experiencia, pero respeté, ¿no? Respeté esa parte que ella me dijo, hermana,
Si tú te sientes bien ahí, qué bueno, pero no me vuelvas a invitar, ¿no? Hasta esa parte, ¿no? Que duele cuando te dicen, ya, déjame en paz, ¿no? Siempre que yo viajaba o regresaba o publicaba fotos, ella decía, qué bonito, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Y yo le decía, hermana, vente, vámonos, vámonos. No siempre decía, deja tu negocio, deja tus hijos. Mi trabajo, los gastos, no siempre había esa parte. Todavía la invité y me dijo, sí, hermana, sí, voy, deja que pase no sé qué cosa y ya. Mi hermana murió un mes antes de que mi cuñado hiciera el año. Yo ya estaba aquí, trabajando más cerca, y yo recuerdo que venía en el autobús y mi mamá me dice, ¿sabes qué? Ya se siente mal, estamos aquí y demás, ¿no? En ese momento yo dije, ahorita los alcanzo, ¿no? Pero yo en el autobús yo decía, ay, no, tengo flojera. ¿Para qué voy si ya van todos? Así lo pensé, porque le habían hecho una operación o algo así y se sentía mal. Dije, ¿para qué voy si ya, pues ya están todos ahí, ¿no? Entonces yo llego a mi casa y me habla mi hermana mayor. Oye, hermana, tenemos que ir. Y dije, bueno, está bien. Nos trasladamos. 3 hermanas estuvimos acompañándola. Llegamos, me dicen, está mal. La van a hacer esto, esto, esto. Yo solo recuerdo que le dije, señora, acomoda los medios, ¿no? Para que puedan atender a mi hermana, porque ella le dolía, tenía un dolor muy fuerte, y yo le decía, por favor, que no quiero que sufra, ¿no? Porque pues era mi hermana, ¿no? Y estuvimos ahí, como a las 2 horas era, pues ya vámonos, porque era inicio de clases y pues las dos somos maestras, y vámonos. Y salía el doctor y nos decía, no, espérense, porque le van a hacer esto, ¿no? Pues bueno, y a las 2 horas otra vez, pues bueno, ya nos vamos, ya se queda. Y no, espérense. Salían y nos informaban y nos informaban. El hecho es de que ahí estuvimos toda la noche, ¿no? Yo estaba haciendo oración, yo no pude entrar, solo pudo entrar mi hermana menor, que siempre hicieron mucha más, se relacionaban más. Y hasta ya por la mañana, 8 o 10 de la mañana, pues sale el doctor y nos dice, ¿no? Que tomemos la decisión, porque le fueron haciendo muchas cosas de manera que yo sé que mi hermana no sufrió porque la fueron llevando poco a poco. De las 3 hermanas, la mayor, la menor y yo, que soy la del medio, no había ningún hombre, todos estaban trabajando, solo nos comunicábamos. Dice el doctor que alguien tenía que pasar, ¿no? Entonces nos quedamos viendo las 3. Mi hermana menor dijo, yo no quiero. Y mi hermana mayor dijo, yo tampoco, ¿no? Entonces me quedó viendo a mí y yo le dije, yo paso, pero yo me sentía tranquila. Antes de que saliera el doctor, les dije a mis hermanas, vamos a hacer oración. Hicimos una cadera y le dije, Señor, permítenos darnos fuerza. Y nos dijeron, si ustedes no la desconectan, pues, o sea, ya no, ya la tenemos que desconectar. Antes de eso entró primero mi hermana mayor a despedirse. Mi hermana la menor, a ella le alcanzó a encargar sus hijos y ya después entré yo, ¿no? Cuando yo entré, yo sabía que mi hermana ya no estaba ahí, solo era su cuerpo, ¿no? La tomé de la mano y le dije, perdóname, ¿no? Si algo me faltó, ¿no? Yo voy a tratar de hacer lo mejor por tus hijos. Yo no te puedo decir que les voy a dar todo y que soy la mejor porque sería mentirte. Y le pedí a Dios, hice oración, no sé qué tantas ocasiones hice, Padre Nuestro, no lo sé, pero yo le tomé su mano, que eso eran unas manos de una mujer siempre trabajadora, ¿no? Porque es algo que nos enseñó mi mamá, lastimada porque pues todo el año que trabajó fue en la carnicería, pero ya no, yo ya no la vi, pero tampoco me sentí culpable, o sea, me sentí en paz. Y cuando el doctor me dijo, ¿ya? Yo dije, sí. Y yo sabía que mi hermana ya, yo le dije, hermana, ya te puedes ir, ¿no? Ya estamos en paz. Y la desconectaron.
todo el proceso, mis hermanos como sacados de onda, llorando y demás. Yo me dolía, pero no era un dolor de culpa. Me sentía en paz con ella, me sentía tranquila. Y es algo que sé que el grupo me ayudó con esto, porque al final, lo poco o mucho que tuve que trabajar, porque es trabajo, ¿no? De reconocer, de admitir, de estar, de no juzgar, de perdonar, de pedir perdón de muchas cosas, pues mi hermana murió, ¿no? Yo me sentí, no me sentí sola, ¿no? No me sentí sola con miedo con las decisiones que se tomaron, pues porque al final tuvimos que tomar decisiones, ¿no? Las tres hermanas. Entregamos a mi hermana, el mariachi fue, el padrino me habló y me dijo, tienes que ser fuerte. Fueron palabras que me llenaron, ¿no? Estuvo la madrina Raquel y otros compañeros, y es algo que incluso cuando la íbamos a enterrar, estuvo Víctor, Mariana, Berna y Elena. Yo los sentía a mis hermanos, a ellos. O sea, estando mis hermanos, yo sentía que mis hermanos estaban ahí como cuidándome, como protegiéndome, como si fuera la hermanita menor, ¿no? Yo así los veía, a pesar de que estaba mi esposo y mis hijos, yo sentía eso de mis compañeros, porque estaban ahí parados y firmes, y fue así de, ya pasó todo. Yo nunca había pasado un duelo, nunca había tenido la muerte de un familiar, ¿no? Cuando te dicen aquí, te vamos a preparar hasta para la muerte, o sea, tú no te imaginas que es de esta manera, ¿no? Pero ni siquiera te imaginas que sea real, cabrón, ¿no? Dices, no, dices, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, yo me consideraba una persona cobarde ante esas situaciones. O sea, yo no me veía pasando a ver a mi hermana. O sea, viendo cómo nos enseñan el cuerpo, ¿no? Ya en la caja, ¿no? Y que no te puedes acercar a tú acomodarle su ropa y cambiarla, que porque las estrictas madres de sanidad, y yo decía, chinguen a su madre, ¿no? O sea, trátenla con amor, con delicadeza, pues es el cuerpo de mi hermana, ¿no? Esas cosas que te tienes que callar, pero que pues son cosas que a mí me ayudaron. Yo nunca me imaginé pasar algo así. Y pues lo pasé, ¿no? Me dolió, sí, porque era mi hermana, ¿no? Pero me pude estar en paz. Pude tratar de seguir apoyándola, ¿no? En otras cosas que se están dando y que yo digo, yo no me imaginé que fueran a pasar, pero están pasando. Otra situación, la enfermedad de mi mamá. Ajá. Mi mamá usa el oxígeno ya a las 24 horas. Mi mamá estuvo al borde de la muerte. Tenía, yo creo, como 3 o 4 años apenas aquí en el grupo. Y se pone mal. Me tocó ir a cuidarla una noche, estaba en terapia intensiva. Mi mamá dice que ya veía a su papá, a su hermanito, o sea, ya creo que ya se quería ir, no sé. Y yo recuerdo muy bien que yo me hincaba y le decía a Dios que no se llevara a mi mamá, porque yo la necesitaba. Que yo no sabía si mis hermanos la necesitaban, pero que yo sí. Que me la dejaran un tiempo más, porque yo la quería a mi lado. Sí. A lo mejor dicen, es que es egoísta. Pues sí era egoísta, porque era lo que yo quería a mi madre. Mi madre pasó ahorita la pandemia, pasaron muchas cosas, y mi mamá allí sigue. Va y viene con su oxígeno, pero sigue. No es fácil escuchar que el médico te diga, o sea, sí entiende que su mamá se va a morir, que ya le dimos todos los medicamentos que se le pueden dar. O sea, no me enojé con el doctor. Entendí que era su labor decírmela, ¿no? Y ver a mi madre a un lado de mí y mi mamá como que no le caía el 20, o si le caía como que no ha entendido la dimensión de su enfermedad. Ajá. A veces pienso, si mi mamá supiera la dimensión de su enfermedad, no hace lo que haría, ¿no? Entonces, esta parte de igual aventarme casi 1 año y medio, de decir, chinguen a su madre, mi mamá quiere ir al médico, la voy a acompañar, aunque pierda todo el día, ¿no? A lo mejor no tenía el dinero, pero pues estaban mis hermanos, ¿no? Que sí soltaban la lana. Entonces yo acompañaba a mi mamá,
despacito y caminando, cargando el oxígeno, regresar, ve a la farmacia, ve a los análisis y tener la paciencia de caminar con ella, de escucharla. Porque yo escucho a mi madre y siento la necesidad de su presencia de mi mamá, de esas de sentarme y que me ofrezca un arroz, unos frijoles y de comer ella, con ella. Esa es mi satisfacción. Y ahora con mi papá que está jubilado, ¿no? Tengo esos momentos en los que de niña siempre que quisiste a tu papá y a tu mamá, y los he tenido. He tenido la oportunidad de ir con ellos a cualquier lugar o salir y decir, son mis papás, en este momento los tengo y los disfruto. Sí. Se pelean, discuten, uno habla del otro. Pero ya son de ellos, ¿no? Muy común en los matrimonios de muchos años. Pero digo, son mis papás, ¿no? Y así los amo. Y esa parte de ver a mi mamá que pues ya empieza a temblar de la mano, ¿no? Y yo digo, no, o sea, no, mi mamá, no, ¿cómo? O sea, es mi mamá. Y es la parte donde a mí mi mamá me duele, ¿no? Mucho. Porque pues siempre, como toda mamá, ¿no? Que le chinga, que va aquí y allá, ¿no? Yo le decía a alguien, mi mamá siempre fuerte, iba, venía, subía, bajaba. Y ver la hora que le cuesta, pues sí me duele, ¿no? Y es donde digo, pues, Diosito, tú sabes, pero todavía no. Dame chance, ¿no? Esta parte de acompañarla. Mi mamá estaba deprimida, casi te digo, ya casi se nos moría. De llevarla, de escucharla, y esta parte de escucharla a ella, créeme que no es apadrinarla, simplemente ese momento, ¿no? Sí. Ayer me decía, vete a comer conmigo, hija, me siento, estoy aquí solita. Sí, mamá, ya voy en chinga, ¿no? Me hizo patitas de puerco, estamos comiendo, dices que me sentía sola. Sí. Y yo, no, mamá, te espame, ¿no? Yo sé que mi mamá también necesita su atención. Imagínate, estar rodeada de muchos hijos y después quedarse sin nadie en la casa, pues son cosas que sí le pegan, ¿no? Entonces, a veces me dice algo, pero ¿por qué si son tantos hermanos? ¿Por qué no dejas que les hagan, que lo hagan ellos? Le digo, cada quien va a saber lo que hace, pero si en este momento lo puedo hacer yo, lo voy a hacer yo. Y si va a haber ya el momento que decida que lo haga alguien más, pues ya lo hará. Pero en este momento decido hacerlo yo. Yo soy quien necesita de mi mamá. Y mi mamá, pues se siente a gusto, ¿no? No me creo especial, ni así como que soy la excelente. Pero hago con mi mamá, y esta parte de que ella ha vivido la experiencia es algo que aunque no se agrupó, hay ese vínculo, hay ese entendimiento en algunas cosas. Entonces, pues sí, el grupo me ha dejado mucho. Sí, es que digamos que el hecho de estar en una agrupación, se ha dicho, ¿no? Y se entiende que no los van a parar los problemas, pero ellos van a seguir, ¿no? Las situaciones, el conflicto, o digamos, lo bueno de esto es que hay un grupo que nos preparó o nos está preparando para lo que están hablando para esta situación. Sí. En estados de locura, Marina, en estados no sé, de rebeldía, ¿no has pensado? Porque no sé si te diste cuenta que cuando nosotros vivimos la experiencia, ahorita ha habido muchos cambios en la forma de servir y en eso, siempre para bien, ¿no, güey? Pero en tu caso no ha habido la loca idea de, ya mejor vamos, ¿no? Ya me quiero ir, como que ya me sacaron la lengua, no por la gente, sino a lo mejor por ti. ¿No ha habido por ahí una idea de eso? No, yo creo que ha habido frustración o enojo conmigo, con cosas. Pero así como de irme, no, yo creo que de mi primer año, solo como 2 semanas, me dieron una sugerencia y dije, no la voy a hacer, ¿no? Y mejor ya no voy al grupo, ¿no? Y que me perdonen, y Diosito, y me voy a hincar, ¿no? Esta va a ser la manera. 2 semanas tardé y regresé con la cola entre las patas y pues haciendo la sugerencia, ¿no? No me sentí fuera de esto, ni tampoco me vi en un lugar como nunca pasó en mi mente. Yo pensaba, ¿qué haré a los 30 años, no? ¿Qué estaré haciendo a los 30 años? En un grupo, güey, tomando tu punta. Sí, pero fíjate, yo pensaba, yo creo que voy a abrir aquí un lugar en mi casa donde cobre yo 100 o 200 pesos por escuchar a alguien y darle consejos. Ese era mi pensamiento, ¿no? Y entonces cuando yo me veo en una agrupación,
pues sí me da risa, ¿no? Que sí estoy escuchando a alguien, pero no estoy cobrando, ¿no? Entonces, sí son cosas que, por eso te digo que hay cosas que van pasando y van como que cayendo en esta situación, ¿no? Hasta el mismo hecho de decir, ¿por qué de todos soy la única que estoy aquí? ¿Qué soy la más pendeja? Yo así lo pensaba. ¿Seré la más pendeja? ¿Seré la que más necesito de esto de todos mis hermanos? Ellos están triunfando, tienen su familia, como que no tienen pedos, ¿no? O sea, yo pensaba todo esto. Cuando se le da lo de mi hermana y pasan muchas otras situaciones, dije, no, no estoy en el lugar equivocado, no elegí mal, ¿no? Porque al final esto que he logrado, o sea, como sean mis hijos, ahí están, ¿no? Por lo menos mi hijo no se ha casado, por lo menos ahí están estudiando, entonces creo que no elegí mal. Así es como yo lo... Sí, porque quedarte dentro de la agrupación es una elección. Pero uno más o menos no decide cuándo, güey. Creo que yo no alcanzo a ver. Bueno, sí alcanzo a ver en qué momento yo decidí. Me voy a quedar aquí y ya, güey, que es mi lugar, ¿no? Sí, yo incluso nunca pensé 1 año, 2 años, ¿no? Para mí ha sido un proceso donde no creo que haya yo comido bocanadas esto. Ha sido poco a poco. ¿Sí? O sea, yo no he sido servidora. Ajá. No he sido ¿qué otra cosa? O sea, como que no he tenido cargos, ¿no? Muy grandes, pero lo poco que yo he observado del caminar en los servicios, me he llenado de cosas, ¿no? Porque a lo mejor he apadrinado gente que tiene servicios, pero al entender la importancia, el por qué, el para qué, pero con el programa puedes entender y guiar a la gente para bien, ¿no? Porque al final lo que yo digo es, o sea, no estoy aquí para mandar y dirigir conforme a mis ideas y mi vida. Yo siempre lo he dicho, yo solo soy testimonio del programa. O sea, no soy quien manda, no, soy testimonio del programa. Y a veces a veces pienso que la gente me tiene miedo o se espanta, ¿no? Pero no sé por qué sea, o quiero pensar algo que yo me grabé, lo que decíamos de las palabras, cruel y despiadada contigo. Y aún así, no he sido tan cruel y despiadada, pero he tratado de, de que si hay que dar una sugerencia y no la estás haciendo y te vas a chingar, pues ni modo, atórate y responsabilízate, ¿no? O sea, no ser tibia, no lo estás haciendo, pues ni modo, te chingas, así es, ¿no? Para conmigo, ¿no? No es para con la gente, es para conmigo. La medida me la pongo en mi vida, ¿no? Y entonces eso me hace a veces el decir, no puedes decir que el programa no funciona si no lo has practicado. Mejor, practícalo. O sea, yo soy testimonio, porque lo he practicado, porque lo he hecho, porque si me he equivocado, o sea, el mismo programa me ha llevado a, no, así no son las cosas, ¿no? Entonces, en esa parte es como... Ya para ir finalizando esta crónica, Madena, te voy a plantear una idea o unas palabras y tú me dices qué representan en tu vida, ¿no? ¿Qué representa en tu vida o qué concepto tienes o qué crees tú del amor? El amor es algo muy amplio para mí. Mi familia, mi grupo, mis padres. Es todo. Creo que he recibido mucho amor del programa. Entonces, para mí es muy grande la palabra de lo que es el amor. ¿Y Dios? Dios, mi Padre, el Todopoderoso, el que todo lo puede, el que para Él nunca me va a quedar, nunca me ha quedado a deber, nunca. O sea, para mí está, yo me he equivocado, ¿no? Para mí lo es todo. ¿Y del servicio? El servicio, todo o nada, todo o nada. O sea, ¿vas a servir? Hazlo, pero cállate. ¿No vas a servir? Pues no lo hagas, pero también cállate, ¿no? Y entregar a hacer lo mejor posible.
conforme a lo que la gente de tiempo me ha enseñado. ¿Y la gratitud? ¿Qué opinas de la gratitud? La gratitud, dar y compartir y ser el testimonio del programa. O sea, para mí es la gratitud del programa, ser testimonio de lo que puedes obtener. Para mí eso es la gratitud. Oye, madrina, ¿y qué palabras le tienes tú o qué concepto le tienes tú al grupo Nueva Creación? Mi vida porque me rescató, me dio esa oportunidad de vivir nuevamente, ¿no? De ahorrarme más años de sufrimiento y en la vida de mis hijos, ¿no? Romper los eslabones. Romperlos. Ya para ir finalizando, madrina, no sé si quisieras agregar algo para la gente que nos está viendo. La tribuna es tuya. Pues no sé, que para mí ahorita el 20 años, poder estar viviéndolos, no sé, se me hace, no imposible, pero increíble. Me llena mucho, me llena, ¿no? Pero no puedo, no sé, hay muchas cosas que me embargan, ¿no? Emoción, como cuando te estás preparando para una fiesta grande, ¿no? En la que tú quieres estar, no de querer hacer todo, pero ser parte de todo lo que se va a vivir ahorita, ¿no? De los compartimentos, de la organización, de los preparativos, de todo lo que se viene para festejar este árbol de vida, porque es un árbol de vida. Al final de cuentas, eres parte de este festejo, Marina. Has estado aquí por años, o sea, y eres parte de ese festejo. Sí, ayer me lo hicieron de entender eso. Tuve que apadrinarme, ¿no? Pero yo creo que sí. No me gusta vanagloriarme, pero sí es en parte, ¿no? Cuidar mi casa, proteger mi casa, limpiar mi casa y dar para mi casa. Sí, don Marina, gracias por haberte desprendido de tu tiempo para tener esta plática, esta conversación de estas crónicas de gratitud. Por mi parte es todo este capítulo. Agradecerle a la madrina Chido también que nos haya platicado de sus crónicas, de cómo la vivió. Pues es que también platicar en una hora, un poquito más, años de estancia en un grupo, pues es un poquito difícil, pero... 13, ¿no? Sí se quedó, sí se pudo entender que nuestra vida ha cambiado a través de que llegamos a una agrupación y de que es cierto lo que decían las personas, de que el programa te prepara para lo que viene a futuro. O más bien dicho, el grupo Nueva Creación te prepara, ¿no? A través del programa. Pues por mi parte es todo, esperen el próximo capítulo. Pues chido, bye.